Hey, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Espero que este mensaje que vamos a dar hoy sea de gran bendición para sus vidas. Es un mensaje que nos habla de circunstancias difíciles a nuestras vidas y que vamos a hablar en específico de una persona, pero tomando como ejemplo de situaciones que a veces se nos hacen difíciles de comprender, y vamos a también a poner otros ejemplos en los cuales Dios nos ayuda y nos enseña cómo sobrepasar circunstancias en nuestra vida. Este mensaje se llama Oremos por Trump. Oremos por Trump. Y literalmente vamos a pedir por Donald Trump, el candidato que está actualmente postulado para presidente en los Estados Unidos, y cómo es su forma de ser y qué está logrando él o qué está sucediendo actualmente y qué pasaría y si hacemos una teoría en caso de que él fuera elegido, y qué tendríamos que hacer nosotros, las personas que sabemos, conocemos a Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón, y qué tendríamos que pensar que Dios está haciendo. Miren, primero tenemos que entender que todo lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando amamos a Dios, todo lo que hace en nuestras vidas va a ser para un camino mejor que nos va a traer mejor bendición, nos va a traer paz, sabiduría, entendimiento y una relación más estrecha con Él, ¿sí? Tenemos que entender que lo que está sucediendo ya actualmente con Donald Trump, él está ya dentro de su campaña, que no sabemos si esto es una estrategia política para que realmente no gane él, sino que gane Hillary Clinton, o si realmente él está haciendo su campaña para él ganar, y su forma de pensar. Él actualmente, cualquiera que sea su estrategia, lo que está haciendo es está empezando a despertar y a sembrar un odio y una reacción de la gente negativa en cuestión de contienda entre personas, ¿sí? Es un aspecto ya racista, es un aspecto de diferencias por tener diferente raza, por ser de diferente país, de origen. Entonces él está empezando a sembrar eso, que viéndolo desde un aspecto en el camino de Dios, vamos a saber exactamente dónde dice Dios que eso es incorrecto. Y en algún mensaje anterior estábamos hablando sobre las obras de la carne, o sea, que a veces hacemos por estar separados de Dios y que Dios no quiere que estemos haciendo. Todos esos hábitos que a veces hacemos por reacciones o porque creemos que eso es lo que tenemos que hacer y esta es nuestra mejor decisión, a veces las hacemos realmente porque son impulsos de nuestra forma de pensar, de llevar un estilo de vida separado de Dios. En Gálatas 5:20 podemos ver 3 puntos muy importantes que Dios nos menciona como aspectos de obras de la carne, que dice Dios que esas obras de la carne van en contra de tener un espíritu de Dios en tu vida. Y dentro de los aspectos que marca Dios, están en Gálatas 5:20, están las enemistades, los pleitos y las contiendas. Enemistades, pleitos y contiendas son obras de la carne que no van de acuerdo al camino de Dios o al estilo de vida que Dios quiere para las personas. Entonces, al analizar esos 3 puntos, vemos que lo que está provocando Donald Trump es eso específicamente. Está provocando enemistades, pleitos y contiendas entre gente que no es correcto. Entonces está fuera del camino de Dios. Miren, no es juzgar a una persona, es analizar cómo una persona, cuando está fuera del camino de Dios, no entiende, no comprende, no sabe, es falta de conocimiento, o no quiere simplemente seguir cierto entendimiento de la palabra de Dios, sino que quiero hacer como yo quiero hacer, como a mí me plazca, ¿sí? Entonces, dentro del camino de Dios sabemos que esto que está sembrando a la gente y que está haciendo reacción a la gente no es correcto. Ahora, la gente que está recibiendo ese mensaje también, al momento de estar separada de Dios, también no entiende que sus reacciones no están dentro del camino de Dios. Y recordemos que lo que dice Dios en su palabra sobre las obras de la carne, como estas que son enemistades, pleitos y contiendas,
Dice que las personas que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, no van a entrar al reino de Dios porque no están llevando una vida conforme a como Dios quiere que la lleven, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo actualmente. Algo de lo que dice, vamos más específico en la personalidad de Donald Trump. Fíjense lo que dice en segunda carta a Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, dice: carácter y conducta de los hombres de los últimos días. Nos marca Dios exactamente cuál es el carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Literalmente Dios nos da mensajes precisos, e inclusive nos empieza a dar mensajes de: oye, cuando vean estas señales, recuerden que son las señales en las cuales empiezo yo a mostrarles que son los últimos días. Y inclusive nos marca cómo va a ser la gente, cómo van a ser las personas, el carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Y algo de lo que dice los hombres serán amadores de sí mismos, van a ser soberbios, van a ser jactanciosos. ¿Qué es jactancioso? Que se alaban a sí mismos, que son presumidos, que son vanidosos. También dice que van a ser ingratos, los hombres de los últimos días. Dice ingratos, quiere decir que no son agradecidos, o que son personas desagradables, que son personas sin amor entre la gente, y que son personas envanecidas, que buscan mucho la vanidad. Entonces, si analizamos esos puntos del carácter de los hombres en los últimos días, pues vamos muy de acuerdo a cómo es la personalidad y el carácter que Donald Trump nos está mostrando ahora. Les recuerdo, estamos analizando el carácter de una persona y por qué no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos de juzgar? ¿Por qué no debemos de juzgar a la persona, sino nada más analizarla, tomar lo bueno y desechar lo malo? ¿Por qué? Porque juzgar es parte de lo que hace Dios, no es parte de lo que hacemos nosotros. Nosotros solo aprendemos a seguir un camino, pero tenemos que analizar cuál es el camino que no debemos de seguir, ¿sí? ¿Y por qué están sucediendo las cosas? Tenemos todo ese derecho de estar analizando y tomar el rumbo correcto que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, por eso analizamos cómo es esta personalidad, qué consecuencias podría tener. Imagínense que hacemos una teoría, y es teórico solamente, decimos: ¿qué pasaría si gana Donald Trump? ¿Qué consecuencias puede tener la gente? ¿Cómo se sentiría la gente que vive ahí? Los latinoamericanos, los mexicanos principalmente, que creo que su ataque es muy directo sobre los mexicanos. ¿Qué sentirían? ¿Cuál sería la reacción de ellos? ¿Se sentirían a gusto viviendo allá? ¿Cuáles serían las consecuencias por ser una persona latina o mexicana viviendo en Estados Unidos? ¿Cómo será ahora su estilo de vida? Entonces, empieza a haber una consecuencia en el sentido, si llegase a ser el presidente, ¿no? Imagínate que sucede esto. Las personas, ¿qué pasaría? ¿Habría angustia entre las personas? ¿Habría personas que tomaran la decisión de decir: sabes que yo mejor me regreso a mi país de origen y me pongo a vivir allá? Y probablemente suceda eso. Si llegase a suceder esto y hay un conflicto entre personas latinoamericanas y de México, y son deportados, y los inmigrantes, entonces probablemente pueda suceder esto. Pero si nos metemos y nos introducimos y analizamos bien la palabra de Dios, dice Dios en Romanos 8:28, escuchen lo que dice Dios. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas que suceden cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todas las cosas cooperan para bien a los que son hijos de Dios. Todo lo que te pueda suceder. A lo mejor en un principio puede ser que no entiendas. Si tú estás separado del camino de Dios, y estamos diciendo un caso específico, pero vamos a otros ejemplos. Tú pasas por una situación difícil, pero tú eres un hijo de Dios. Tú debes de entender que lo que está pasando, y debes de tener fe que lo que pasas es porque va a venir algo mejor para tu vida. Y voy a dar algunos ejemplos de cosas que te pueden suceder, o cosas que suceden
a las personas y que a veces te hacen sentir que estás en conflicto, que te sientes triste o que te sientes que no vas a lograr pasar ese proceso por el que estás pasando. Dice, por ejemplo, cuando alguien muere cerca de ti, cuando alguien muere, un familiar, una persona muy querida tuya, alguien muy cercano a ti, que tú sientes que llegó algo duro a tu vida, cuando hay un accidente cerca de ti, de alguna persona, algún accidente que también venga y mueva tu vida y sacuda tu vida, cuando te corren del trabajo, otro ejemplo, son situaciones en las cuales uno debe de entender que si uno está bien con Dios y uno está comprometido con Dios y en comunicación con Dios y en esa relación que Dios quiere que tengamos, tenemos que entender que todo eso va a suceder para un bien. Dios nos va a meter a un proceso o simplemente nos quiere colocar en otro lado. Otro ejemplo puede ser cuando terminas una situación sentimental, cuando tienes a alguien cerca con una enfermedad. Y bueno, hay muchas situaciones que se pueden dar, muchas situaciones en conflicto. Quise poner el ejemplo de qué pasaría si ganara Donald Trump y qué conflicto entrarían todos los latinos o personas mexicanas que viven en Estados Unidos. ¿Qué pasaría? ¿Se sentirían angustiadas? ¿Se regresarían a su país? Bueno, imagina que te regresas a tu país. Imagínate que si gana, te regresas a tu país porque dices, no, yo no puedo vivir allá, el conflicto es muy grande. Y de repente te das cuenta que algo muy grave sucede en esas ciudades cuando tú ya estás en otro lado. Entonces empiezas a entender y dices, gracias que Dios me sacó de ese lugar. Dios es grande y maravilloso. Y así de esa misma forma lo puedes entender cuando Dios te quita el trabajo y te hace que encuentres otro más adelante. A veces cuando estamos separados de Dios, casi la mayoría de las ocasiones, Dios mueve estos factores para que te acerques a Él. Lo primero que quiere hacer Dios es sacudirte un poco porque sabe que los hijos de Dios, los que creen en Dios, van a recurrir a Él y le van a pedir. Lo que quiere Dios es que vayas, te acerques a Él y que empieces una nueva vida, pero que ya no te separes de Él. El error más grande que puedes hacer es que Dios te haga pasar por un proceso, entres a una nueva vida y te separes otra vez de Él. Créemelo, Dios te va a traer otra prueba para que te vuelvas a acercar a Él y tratar de que ya no te alejes de Él. Entonces, si Dios hace un proceso en tu vida, lo que tenemos que hacer es quedarnos ya con Él. Quédate con Él, en esa relación con Él, y no solamente ahí hasta donde llegaste. Empieza a entrar cada vez más a fondo, a tener esa relación y ese encuentro con Él. Tú, tu esposa, tus hijos, toda tu familia, tu entorno, ayuda a que cada vez sea tu relación más estrecha con Él. Entonces, podemos seguir en ese ejemplo de Donald Trump. Quiero leerles lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, y esto lo leo porque cuando pasas situaciones, Dios te ayuda a entender cómo lo vas a lograr, ¿sí? Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo primero que va a hacer Dios, lo primero que quiere Dios que hagas cuando pasas un momento difícil es que no estés preocupado, no estés afanoso, no te preocupes, no te angusties, tranquilo, ¿sí? Dios te va a dar una paz tremenda. Aquí está escrito. Si está escrito en la palabra de Dios, es que es una promesa de Dios. Cuando pases por esto, simplemente no te angusties, sigue adelante, esfuérzate y dice Dios que en esos momentos tienes que estar en oración y súplica con acción de gracias, que todo lo que tú hagas sea una gratitud para Dios, decir gracias Dios porque yo sé que me vas a poner en algo mejor. Tienes que tener una acción de gracias, ¿sí? Que todos tus actos demuestren que realmente estás siguiendo y obedeces el camino de Dios y que realmente tienes la fe en que Dios te va a poner en un mejor lugar.
Entonces es algo de lo que nos dice Dios, cómo pasar por estas situaciones, sabiendo, como lo leímos antes en Romanos 8:28, que todas las cosas que suceden cooperan para bien para los que aman a Dios, ¿sí? Y vamos a seguir. Cuando estamos orando, Dios nos pide que estemos en oración, ¿verdad? Como lo acabamos de leer. Les voy a dar el ejemplo más vivo que nos da Dios, y nos los da por medio de Jesucristo. Jesucristo es el vivo ejemplo de lo que tenemos que hacer. En Lucas 22, el 41 y 42, Lucas 22, 41 y 42 dice: y se apartó de ellos. Este es el momento cuando van a prender a Jesús, cuando lo van a arrestar para llevárselo y terminar crucificándolo. Pero Jesús ya sabe, porque tiene el Espíritu de Dios adentro. Él es el que lo logró todo y siempre tenía una comunión con Dios directa y estrecha, su Hijo, su primogénito. Entonces por eso Él ya conoce lo que va a suceder con su vida. Dice: y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, a un tramo de distancia, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo. Él, en una situación difícil, se alejó un poco, se postró de rodillas, se puso de rodillas él y empezó a orar, empezó a comunicarse con Dios. Este es el ejemplo que nos da Jesucristo. Cuando estés en una situación difícil, ora a Dios. Ve, híncate en tu cuarto, enciérrate en algún lugar, tú con Dios, pídele que te ayude, ¿sí? Lo mismo que venía en Filipenses 4, del 6 al 7, que Dios no quiere que te preocupes, nada más ve y pídele. Pero fíjate cómo pide Jesús. Dice: oraba diciendo: Padre, si esta es tu voluntad, aparta de mí, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Le dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate cómo Dios también siente, también tuvo esos sentimientos que nos pasan a nosotros mismos, ¿no? Que decimos: híjole Dios, por favor, o sea, si puedo mejor no quedarme sin trabajo, ayúdame a no quedarme, pero si es tu voluntad que me quede sin trabajo, pues adelante Dios, ¿sí? Imagínate que te dan la noticia: ¿sabes qué? En un mes se acaba tu contrato, te vamos a dar tu finiquito, y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Tú tienes familia, hijos, cuentas que pagar, escuelas que pagar, alimentos, todo dentro con un compromiso. Si fueras un hombre de hogar, o si eres una mujer que sostiene su familia, o que junto con su esposo mantienen, o que tú simplemente pues tienes tus gastos, cuando llegan y te dan una noticia ahí, así, lo único que tienes que decir es hincarte, orar y pedirle a Dios que te ayude a pasar esa prueba y que se haga su voluntad y no la tuya. Tú le vas a pedir, claro que le vas a pedir. Dios nos pide que le pidamos, pero siempre diciendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces Dios va a hacer lo mejor para ti. Una forma muy padre de orar, que se lo recomiendo mucho, es que le pidan a Dios que les cierre puertas donde no deben de entrar y que les abra puertas donde realmente van a entrar. Por ejemplo, vas a entrar a un trabajo, ora y también pídele a Dios: ¿sabes qué, Dios? Si este no es el lugar donde yo debo trabajar, por favor, ciérrame las puertas y ayúdame a entrar realmente al lugar verdadero donde yo voy a trabajar. Igual, cualquier cosa que tú le pidas a Dios, diles que te cierre las puertas, que te ayude a tomar las decisiones. Dios te va a capacitar para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, este es un vivo ejemplo y, bueno, es nuestro mejor ejemplo. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo para que logremos estar pasando por situaciones adversas. Ahora, Dios no nos dice que nos va a quitar todo y que todo va a ser felicidad en nuestro mundo. Dios nos dice claramente que Él nos va a ayudar a pasar cualquier situación, ¿sí? Que probablemente va a haber, porque Dios nos quiere formar ese carácter, pero Él va a estar con nosotros. Tenemos que tener la fe entregada en Él, y es por eso y por estas situaciones en las cuales cada vez vamos entregando más nuestro corazón y nuestra fe va aumentando, porque sabemos que Dios nos va a ayudar en cada prueba que traiga nuestras vidas o a la gente que está alrededor de nosotros. Nosotros debemos estar certeros de que Dios va a estar con nosotros, y sea la decisión que sea,
de Dios, tenemos que aceptarla y seguir adelante, ¿sí? Siempre seguir la voluntad de Dios. Vamos a regresar un poquito a la personalidad de Donald Trump. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno está alejado de Dios? No entendemos, no conocemos, no vemos realmente qué es realmente lo bueno, realmente lo malo, no nos damos cuenta. Y es lo que sucede con las personas que están alejadas de Dios. Son muy fáciles de manejar por cosas malas, por cosas negativas, muy fáciles. Pero cuando estás bien pegado a la palabra de Dios, cuando estás bien cerca de Dios, Él te ayuda y Él te capacita a que realmente sigas un camino. Y no es por juzgar directamente a esta persona, simplemente recuerden que estamos analizando cómo podemos ser mejores y qué pasaría si llegase a suceder, digamos, esa decisión o esa elección más bien para dándole a él esta presidencia. Es un ejemplo que queremos mostrar, un ejemplo real, que pues realmente es un ejemplo global que afecta a países, a mucha gente, a muchos países, y que tenemos que estar conscientes que puede llegar a suceder, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que reaccionar? Miren, algo bien importante que hay que entender es que Dios ama a todas las personas. Dios ama a todas las personas, no importa qué tan malo sea. Y nosotros como personas que conocemos a Dios, y si todavía no te profundizas tanto con Él, entra directamente a Él para que conozcas cómo debes de actuar estando realmente en el camino de Dios. Estando con Dios entiendes que no puedes juzgar a las personas, que tienes que entender que Dios también los ama y que así como Dios te transformó a ti o hace cambios en tu vida para que seas mejor y para que te vaya mejor, así Dios quiere que le vaya bien a todo mundo, a todo mundo. Y también con Donald Trump, Dios quiere hacer algo grande, literalmente, también con Él puede hacer. Miren, Dios es todopoderoso, entonces no podemos pensar que no pasaría algo grande y que Dios no podría poner una persona correcta cercano a Él que le hable realmente o que le llegue un buen mensaje a Donald Trump diciéndole: Donald Trump, Cristo también te ama y quiere que lo encuentres y lo conozcas. Y no sabemos en qué momento Dios toma a la gente y les da un cambio de vida, un giro completamente a sus vidas. Entonces tenemos que entender que Dios también lo ama, Dios lo quiere, y por eso es que lo mejor que podemos hacer, no juzgar, sino orar por esa persona. Y ahorita vamos a entender más específicamente dónde viene lo que tendríamos que hacer o cómo tendríamos que actuar cuando hay algo que sentimos que viene mal a nuestra vida, o de plano o literalmente una persona nos está atacando nuestra vida, ¿sí? Quiero leerles lo que dice en Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo que quiero darles a entender aquí con Primera de Juan 4:10 es que Cristo murió por todos, inclusive por la persona, la más mala persona que te puedas imaginar. Y si dentro de tu mente dices: oye, esta persona, ¿por qué tiene tanto odio hacia cierta gente? Bueno, Cristo también murió por él para que él pudiera salvarse. Entonces hay que entenderlo, que Dios está cerca, quiere estar cerca de todos y quiere que todos cambien y quiere que todos lo amen y quiere que todos entiendan que Él es nuestro Padre. Entonces también aplica para Donald Trump y también aplica para cualquier persona que tú sientas que en tu vida está atacando directamente tus principios o tu estilo de vida o tu entorno. Si sientes que alguien, un jefe de tu trabajo, un vecino, un hermano, un compañero, un amigo, alguien está atacando tu vida, piensa que Dios también lo ama a él. Entonces por eso tenemos que ser tranquilos, no exaltarnos, porque Dios no quiere que ni ellos exalten y mucho menos los que conocemos a Dios. Y si no lo conocemos, entiende por medio de este mensaje que Dios no quiere que reaccionemos con más enojos, con más contiendas, con más pleitos. Dios no quiere eso.
Dios quiere que hablemos con amor. Él nos enseña a hablar con amor. Él nos enseña a pedir por las personas, a pedirle a Dios que también toque sus corazones y que también transformen sus vidas. Entonces Jesucristo también murió por Donald Trump para que él sea salvado. Quiero decirles cómo podríamos actuar. O sea, ya directamente, ¿qué tendríamos que hacer por una persona como Donald Trump o por cualquier situación que venga a nuestra vida o que nos tome por sorpresa nuestra vida? ¿Sí? Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 3, del 13 al 15. Dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Fíjate, Dios quiere que nos defendamos con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre, ser tranquilos, ¿sí? Tranquilos, no podemos ir a contender porque Dios está con nosotros y no podemos demostrar que no somos hijos de Dios y somos realmente hijos de Dios. Y con reverencia ¿a quién? A la palabra de Dios, a lo que Él nos enseña, reverencia a Dios. Entonces por eso tenemos que ser buenos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de nosotros responder, en nuestra forma de nosotros defendernos, ¿sí? Dice Primera de Timoteo 2, 1 al 4 y el 8. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4 y el 8. Dice: exhorto pues a todo aquel que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Esta es una forma que nos dice Dios qué tendríamos que hacer nosotros por personas, por todos los hombres, pero específicamente por personas que necesitamos que Dios las transforme, o inclusive por personas que están en liderazgo, en algún puesto político, en algún puesto de jerarquía, que tienen que pueden mover masas, que pueden dirigir gente. Dios quiere que estemos en oración con ellos. Se los leo nuevamente. Dice: exhorto pues, es Primera de Timoteo 2, del 1 al 4 y el 8. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Número 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces, Dios nos pide literalmente que oremos y que pidamos por todas aquellas personas que están en algún liderazgo, inclusive en algún cargo político, ¿sí? Se los voy a volver a leer. Dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Todos los que tienen autoridad, Dios quiere que estemos pidiendo constantemente por ellos, ¿sí? Para que podamos vivir una vida digna, dice, una vida tranquila, y sosegada con toda piedad y dignidad, ¿sí? Dios quiere que tengamos una vida tranquila. ¿Cómo lo podemos lograr? Pidiendo por ellos, pidiendo a Dios que los toque. Hay mucha gente que está siendo tocada por Dios. Hay mucha gente que le está llegando la palabra de Dios. Y estos mensajes y muchos mensajes
que otras personas están manejando y mucha gente que está cerca de gente del gobierno también está llevando ese mensaje y esa semilla de la palabra de Dios, y por eso mucha gente está siendo transformada. Y no podemos dejar de pensar que a él, a Donald Trump, puede llegar la palabra de Dios y transformarlo por completo. Y exactamente como ese caso, puede haber personas cerca de ti que te estén haciendo sentir incómodo, intranquilo, y lo que tienes que hacer es ir a orar por ellos. Nunca enfrentarte y pelearte con ellos, porque Dios quiere que tú también te acerques a Él, que aprendas de Él y entonces empieces a poner en práctica todo lo que Él dice. Entonces es muy importante que entendamos que todos en este planeta, en este mundo, Dios quiere que todos lo conozcan verdaderamente, que seamos transformados, que conozcamos realmente de Él y que tengamos esa vida plena, ¿verdad? Dios marca en la Biblia cosas que van a suceder, y eso lo veremos en otros temas, cosas que es inevitable que sucedan, ¿verdad? Por eso habla sobre los detalles que nos muestra Dios sobre los últimos tiempos. Y una de las cosas que nos muestra pues es la personalidad de la gente, de los hombres de los últimos tiempos. Y no podíamos descartar esto que está sucediendo en Estados Unidos. Y este es un ejemplo vivo que puede traer consecuencias, que yo estoy seguro que orando y poniéndonos en oración ante Dios, pidiéndole que toque el corazón de estos líderes, Dios puede hacer maravillas. Entendamos que Dios es grande y poderoso, todopoderoso, y Él puede restaurar todos los pensamientos y corazones, hasta del más duro de corazón, hasta el que menos pensemos, ¿sí? Oremos por Donald Trump, oremos. Yo les pido por favor que hagamos una oración y hagámosla de una vez. Hagamos una oración por Donald Trump. Vamos a pedirle a Dios: Dios mío, te pedimos fuertemente por Donald Trump, por su familia, por su esposa, por sus hijos, por toda la gente que lo rodea, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender. Pon a alguien específico cerca de él, Padre, para que hable de ti, Señor, y que Él también sea tocado, Señor, porque Él también merece conocerte, Señor, y Él también merece de tu gracia, Señor. Tócalo grandemente. Asimismo te pedimos, Señor, por toda la gente que vive allá, que son latinoamericanos, mexicanos, que están ahorita en esa agresión, Señor, en esas contiendas, que les des paz, tranquilidad, y que los ayude, Señor, a seguir adelante. Que todos nos unamos en oración y ayuda a todos los presidentes, Señor, de todos los países de Latinoamérica, Señor, a llevar nuestros países como debe de ser, a acercarse más a ti, Padre. Yo sé, Padre, y estamos seguros, Padre, que tú eres todopoderoso y que puedes tener misericordia y eres grande y fuerte como para transformar hasta las personas de más alto nivel jerárquico, Señor. Te pedimos fuertemente por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos, Señor, también a nosotros. Amén. Bueno, espero que me ayudes a hacer esas oraciones por todas estas personas que están en cargos políticos. Esto es lo que nos pide Dios, está escrito en su palabra, y hagámoslo. Nada nos cuesta. El amor que Dios ha plantado en nuestros corazones nos lleva a hacer todo esto. Y a veces, escúchame algo, si tú no estás muy cerca de Dios, probablemente esto no te vaya a parecer tan cuerdo, o sea, como que extraño que estemos pidiendo por esas personas. Pero créemelo, que eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando uno está en situaciones difíciles, créemelo, que lo que tienes que hacer es acercarte a Dios y pedirle. Entonces, en este tipo de situaciones también le podemos pedir. Dios hace maravillas en todos los aspectos, ¿sí? Con personas, con enfermedades, cualquier aspecto de tu vida que estés pasando que sea duro, Dios te ayuda. Y como lo acabamos de leer, Dios hace que todas las cosas que suceden en tu vida sean para tu bien cuando tú le amas. Esperemos que esta palabra sea de gran bendición, y me quiero despedir, bueno, con el versículo donde Dios nos muestra que su palabra va a ser transmitida a todo el mundo. Dice en Mateo 24:14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dios va a mandar su palabra a todas las naciones. A lo mejor hay mucha gente que está hablando de Dios. Ahorita al final les voy a dejar un pequeño video donde van a ver ahí unas imágenes y cómo Dios en varios países está formando toda la gente que está yéndose al camino de Dios.
es impresionante. Entonces, también te toca a ti conocer un poco más de Dios. Cristo te ama, quiere que entres a sus caminos y estoy seguro que trae una vida llena de bendiciones para ti. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto y estamos en contacto. Cualquier persona que quiera alguna información adicional, no olvides escribirnos a info@jerrycristiano.com. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.